a Dios que estamos con vida, con salud en la casa de Dios, celebrando a Cristo. Amén. Amén. Vamos a Mateo capítulo 5, en continuidad sobre qué estamos aprendiendo. El fundamento. ¿Y de dónde viene el fundamento de Cristo? ¿Cuándo Jesucristo lo enseñó? Cuando estaba en el sermón del monte. ¿Y cuántos han aprendido hasta ahora? Amén. ¿Y cuántos han aplicado? Amén. Bueno, no vamos a preguntar. Estamos esforzándonos, ¿verdad? Hemos hablado de muchas cosas. Si no ha podido estar, puede ir a la página de Facebook, ahí están las prédicas de todos. Y también en YouTube, en el Ministerio Rúa Family. Porque es necesario que nutramos nuestro corazón con la palabra. ¿Para qué? Para que podamos ser hacedores de la verdad del Señor. Mateo capítulo 5, la vez pasada les traje enseñanza sobre lo que habla Jesús y el adulterio. Y hoy les voy a hablar sobre lo que enseña Jesús sobre el divorcio. ¿Y qué más? La importancia del matrimonio, que es un vínculo sagrado. Dice Mateo capítulo 5 versículo 31, y así me ayude Dios a traer esta palabra. Amén. Porque aquí vamos a derribar muchas barreras mentales. Vamos a derribar muchas barreras sociales, culturales de nuestro corazón que nos impiden caminar en la voluntad perfecta de Dios. Amén. 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 También fue dicho, estas son palabras de Jesús: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, y marque en su Biblia o en su libreta o donde esté anotando, pero yo os digo. Cuando Jesús dice yo digo, ¿es por qué? Porque Él está aclarando una mala interpretación de la palabra de Dios que fue dada en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, con la divorciada, comete adulterio. Aquí podemos ver, y dándole continuidad, Jesús nos viene hablando sobre qué. ¿Sobre qué hablaba Jesús? ¿Sobre qué nos enseña Jesús? Sobre el reino de Dios, sobre lo que es importante. Él no le contó de la última película que vio. No, Él hablaba lo que venía del corazón de Dios, para que el pueblo de Dios pudiera caminar en esa instrucción. ¿Ok? Así que Él viene hablando sobre las cosas del reino de Dios. Y cuando nosotros sentimos pasión, cuando nosotros tenemos compromiso, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas que vienen de Dios y que son de Dios, y cuando sabemos que por nuestra fe en Cristo vamos a morar en donde, en el reino de Dios por la eternidad, ¿qué hacemos? Aleluya. Gracias. ¿Qué hacemos cuando nosotros sabemos que nuestra fe en Cristo nos va a llevar a morar a la eternidad? ¿Qué hacemos? Nos esforzamos. ¿Qué hacemos? Nos sometemos. ¿Qué hacemos? Confiamos en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vivir una vida plena en el Señor y sobre todo un matrimonio que sea efectivo. Un matrimonio que sea bíblico. Un matrimonio que dé testimonio de un matrimonio piadoso. Uno que agrade a Dios, que manifieste el amor, que manifieste el compromiso, la fidelidad de Dios a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Santo. Ustedes saben que en nuestro matrimonio, los que estamos casados, revelamos a Dios por medio de nuestro matrimonio. Santo. Por medio de cómo ustedes manejan su relación matrimonial, testificamos a Dios. Entonces podemos preguntarnos, esposos, ¿dónde están los esposos? Presente. ¿Cómo manifiestas el amor de Dios a tu esposa? Piense. ¿Lo manifestamos de la manera en que Jesucristo manifestó su amor por nosotros, por la iglesia? Amén. ¿O lo manifestamos como la sociedad y el mundo quiere hacer ver que es supuestamente el matrimonio? Esposa, ¿dónde están las esposas? Poquitas aquí. Aquí hay más de esas. ¿Cómo manifestamos
a nuestro esposo? ¿Podemos pensar? ¿Cómo yo como esposa le manifiesto el amor de Dios a mi esposo? Como Jesucristo lo manifestó por mí cuando yo leo su palabra, que dice que Él entregó su vida hasta la muerte de cruz. Que aún siendo crucificado y sabiendo que quienes lo habían crucificado, que lo latigaron, que le pusieron la corona de espinas, Él pudo decir: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos mostrar nuestro amor con nuestro esposo y nuestra esposa diciendo: perdónalo, Dios, porque es que no sabe lo que está haciendo. O perdónala a Dios porque es que no sabe lo que está haciendo. Voy a enseñar lo que dice tu palabra. Aleluya. ¿Cómo? Continuamente. Continuamente. Así mismo es. ¿Cómo nosotros manifestamos el amor de Dios? En Mateo 5, 31 y 32 leímos que también fue dicho, o sea que en la antigüedad, que cualquiera que repudie, o sea, que libere, que despida, que deje partir, que se divorcie de su mujer, de su esposa, que le pueden dar carta de divorcio. Eso era una costumbre en esos tiempos antiguos, y ya mismo vamos a ver por qué. Y Jesús dice: ustedes escucharon esto, que podían darle carta de divorcio a la esposa, pero yo les voy a decir algo. ¿Y qué hablaba Jesús? La verdad. ¿Qué hablaba Jesús? Las palabras que venían del corazón de Dios. Así que nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que estar atentos a las palabras de Jesús, porque lo que Jesús dice que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, aunque la sociedad y el mundo nos diga que haga lo contrario. Aleluya. ¿Estamos claros? Amén. Nosotros, la iglesia, somos la resistencia del mundo. Amén. Y nosotros hablamos la verdad de Cristo, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Amén. Entonces dice: pero yo os digo que el que repudia, el que rechaza a su mujer, el que la deja libre, a no ser, excepto por causa de maldad, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por definición, la fornicación viene de la palabra porneia, que significa prostitución, adulterio, incesto y practicar idolatría. Y cuando la palabra dice carta de divorcio, viene de la palabra apostación, que significa que separa, y que viene de la palabra apostasía. ¿Y qué es apostasía? La deserción de la verdad, separarte de la verdad, apartarse, abandonar, apartarse de algo bueno a algo no bueno. Santo. Qué interesante, ¿verdad? Señor. Así que cuando le estaban dando una carta de divorcio, le estaban dando una carta de apostasía. Eso es bien fuerte. Aleluya. Porque el apóstata es ¿cuál? El que se separa de la verdad de Dios Amén. y se separa de la verdad de Cristo. Se ha dicho que el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo digo, Jesús, que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Estamos viviendo unos tiempos, familia, donde hay una gran epidemia llamada divorcio, Aleluya. ¿verdad? Pandemia, COVID, epidemia, divorcio. ¿Cuántos divorcios no se realizan todos los días a nivel mundial, a nivel global? Muchos piensan en divorcio cuando las cosas se ponen difíciles en el matrimonio, cuando no logran llegar a un acuerdo, cuando no logran llegar a un matrimonio estable. Lo primero que viene a la mente es divorcio. Me voy. Me voy. Esto no funciona contigo, me voy. Aleluya. Pero Jesús no nos enseñó eso. Ni Dios desde el principio, desde el Génesis tampoco. Jesús nos está instruyendo para que nosotros podamos entender cuál es la prioridad de Dios en nuestras vidas. Muchos de los divorcios que ocurren y que han ocurrido no son justificados por la Biblia, y son divorcios en desobediencia. Aquí mi posición no es agradarte con lo que estoy diciendo.
Amén. sino que nosotros podamos entender la enseñanza de Jesús a nuestras vidas para que nosotros podamos vivirla, y número 2, para que nosotros podamos enseñarla. Alabado Dios. Porque dáselo al Señor. Porque el que usted no esté casado no significa que usted no le pueda enseñar a otro que esté casado y necesite conocer la verdad de Dios. Amén. Así que si nosotros aprendemos lo correcto, ¿qué vamos a enseñar? Lo correcto. Qué lindo Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender la verdad, la instrucción que nos dio Jesús, para que podamos vivir una vida que le honre a Él. Aleluya. La palabra nos enseña que por causa de inmoralidad sexual, de adulterio, de fornicación, puede justificarse un divorcio. Entonces, esto significa que si mi esposo o mi esposa me fue infiel, cometió adulterio contra mí, entonces me voy a divorciar inmediatamente. No. No. Amén. No. ¿Por qué? Porque siempre está la oportunidad del perdón, de la gracia, de la misericordia y de la reconciliación. Si esto no ocurre por alguna de las partes, que no hay arrepentimiento, que no hay frutos y que es crónicamente inmoral, pues entonces se procede con el divorcio, justificado por la palabra. Aleluya. ¿Qué sucede? Que ahora me casé y me divorcié. ¿Por qué no funcionó? Porque no ponía la pasta de dientes donde yo quería. Y la tapa del inodoro la dejaba arriba en vez de ponerla abajo. Santo. Por pequeñeces. Por tontería. Santo. Voy a hacer una pausa. Ven aquí conmigo. Dando para abajo. Ahora bien, si se produce un divorcio sin justificación bíblica, la persona que se divorcia y se casa con otra, se considera ese segundo matrimonio como un adulterio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Gracia de Dios, su poder, su sabiduría. Solo con estos instrumentos se pueden resolver todos los problemas que pueden surgir en el matrimonio, para poder evitar llegar al divorcio. Y ¿saben una cosa? No significa de que yo no estoy aquí buscando la vida de nadie, porque yo soy divorciada, ¿verdad? Y soy divorciada porque me junté con el hombre que Dios no quería. Y muchas de las razones por las cuales hay divorcio es porque las personas no oran y no, o sí oran, pero no cogen el consejo de Dios. Amén. Así que si las personas oran y siguen el consejo de Dios, y Dios te dice no te juntes con esa persona, no lo hagas. No lo hagas, porque entonces hay una desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos, cae un juicio sobre nosotros. ¿Y qué es un juicio? Una consecuencia. Paréntesis. En la antigüedad, no lo que decía la ley de Dios, sino la cultura, las tradiciones de los tiempos antiguos. Con una carta de divorcio, con una apostasía, la mujer tenía derecho a volverse a casar. Pero Jesús le puso un límite y le dice, yo te digo hoy. Jesús está diciendo, yo no acepto la práctica del divorcio fácilmente como ustedes lo hacen. Eso era en los tiempos de Jesús. ¿Cuánto no más ahora? Ahora hay un express divorce. Express lane divorce. Divorce antes de la fast food. Fast food. Pero Jesús deja bien claro que Él no permitía o no estaba dentro de la voluntad de Dios divorciarse así porque sí. El divorcio era muy popular en la antigüedad y hoy en día también. Dios a través de Moisés había establecido una norma que tenía el propósito de defender la santidad del matrimonio y proteger a las mujeres frente a los divorcios sin causa. En Deuteronomio 24, 1-4 usted puede ver por qué entonces se permitió el divorcio. Lo lee en su casa con calma. Los fariseos hacen referencia a esta ley para defender su posición sobre el divorcio, justificar la razón por la cual me voy a divorciar.
Sin embargo, Jesucristo explica que esta ley no es es una concesión a la dureza del corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:27 se establece bien claro la voluntad de Dios. Las enseñanzas de Jesús se fundamentan en la intención original de Jesús, de que el matrimonio sea una unión permanente entre un hombre y una mujer que se convierten en una sola carne. Y el divorcio lo que hace es que quebranta esta unión. Las escrituras prohíben toda clase de relación sexual extramatrimonial, prohíben la homosexualidad y el bestialismo. La fornicación, pornellas, se refiere al adulterio, la prostitución, el incesto y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En esos tiempos a veces se casaban los padres con sus hijos, ¿verdad? Y la del suegro con la nuera, y eso no estaba aceptado. Cuando la persona agraviada se divorcia porque el cónyuge cometió fornicación, ese divorcio no es considerado ilícito. Sin embargo, cuando un hombre se divorcia de su esposa sin una justa causa, como era la costumbre de esos tiempos, el hombre hace que ella adultere. Para esos tiempos, algunas judías divorciadas volvían a sus casas avergonzadas y volvían con sus padres. Y muchas intentaban casarse de nuevo, pero ya tenían una carta de divorcio y eran repudiadas. Y eso era como un celo. Y para Dios no era válido. Mateo 19, acompáñenme. Capítulo 1. Mateo 19, versículo 1. Jesucristo habla sobre el matrimonio y el divorcio. Entonces podemos preguntarnos, es que el divorcio en esos tiempos estaba popular, pero en estos tiempos también. ¿Cómo podemos disminuir los divorcios en estos tiempos? Casándose. ¿Qué? No casándose. No casándose. Eso fue una de las respuestas que le dieron los discípulos cuando Jesucristo habló de esto. Yo voy a llevar ahí. Mira, para que se puedan disminuir los divorcios, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde están los discípulos? ¿Los discípulos de Jesús dónde están? Número 1, tenemos que entender bíblicamente lo que significa el matrimonio, que es un pacto entre el esposo o la esposa y Dios. Un pacto es un compromiso, que es que inquebrantable. ¿O acaso Dios no hizo un pacto con su iglesia? Amén. ¿Él ha quebrantado su pacto con sus hijos? Ninguno. Así que nosotros como iglesia tenemos que saber y entender lo que significa el matrimonio y el pacto, la responsabilidad, el compromiso que conlleva el matrimonio. Es importante conocer que el matrimonio simboliza la relación de Dios con Israel, que es la esposa de Dios. Amén. Y en el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es el novio de la iglesia, los creyentes, los discípulos. Nosotros somos la novia de Jesús. Amén. Israel es la esposa ¿de qué? De Dios. Así que el pacto, ese compromiso, nuestra relación matrimonial revela las verdades de nuestra fe en Dios. Yo no me casé por casarme. Yo me casé porque reconocí el propósito de Dios en mi vida con mi esposo para que nosotros pudiéramos testificar a Dios en todo momento. Yo no me casé porque es que a mí me agradaba físicamente. Bueno, después que el Señor lo reveló, pues claro, uno tiene luz verde. Pero mientras tanto, para nada, yo decía, no te vayas a enamorar de mí, porque yo quería caminar en obediencia a Dios, porque yo no quería volver a cometer el mismo error que había cometido en mi juventud. Entonces, cuando nosotros nos unimos en matrimonio, nosotros revelamos la verdad de nuestra fe en Dios y nuestro compromiso con Él. El matrimonio es un testimonio. Amén. ¿De qué? De que testificamos aquí a Cristo. Debemos preocuparnos por el testimonio que estamos dando y el impacto que produce en la vida de las demás personas. Usted sabe que usted no tiene que decir mucho para provocar un cambio en la vida de una persona solamente con sus acciones, solamente con el trato del esposo a la esposa y de la esposa al esposo, con el respeto, con el amor, solamente con ese ejemplo
Uno da testimonio a otras vidas, ¿para qué? Para que vengan a Cristo. Santo. Ustedes saben que el Señor quiere que el matrimonio sea vivido en paz. El matrimonio no es la guerra de todos los países, no. El Señor nos une para que vivamos una vida en armonía y en paz y ¿usted sabe lo que es paz? Es caminar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando nosotros caminamos en el cumplimiento de la voluntad de Dios, vamos a sentir paz. Cuando nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, no vamos a sentir paz. ¿Qué ocurre? Hay muerte. Y cuando hay muerte es cuando se está en desacuerdo con Dios y pretendemos que Dios esté de acuerdo con nosotros. Nosotros no podemos pretender que Dios esté de acuerdo con nosotros. Aleluya. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios Santo. y caminar en su voluntad. ¿Cómo se pueden disminuir los divorcios en estos tiempos? La palabra nos da un consejo. No te unas en yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14 dice: no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Y qué sucede? Que muchos cometemos el error y nos unimos en unión con una persona que no está en el mismo propósito y en la misión de Dios. Y eso es yugo desigual. ¿Y qué va a ocurrir? Que la misericordia, el favor y la gracia de Dios nos va a permitir salir de esa relación, pero vamos a coger muchos cantazos y muchas consecuencias por la mala decisión que tomamos. Por eso, los solteros y las solteras, no se junten con nadie que ustedes no tengan la convicción que Dios los unió. Amén. Amén. Ahora, los que están casados, levanten sus manos. Todos los que están casados saben que su esposo y su esposa, Dios los unió. Amén. ¿Verdad? Nadie tiene duda de que la esposa que tiene y el esposo que tiene, Dios los unió. Amén. Pues entonces, la palabra divorcio no puede existir. Amén. Ni separación. ¿Por qué? Porque si Dios nos unió, hay que estar ahí. ¿Te vas a ir en contra de la voluntad de Dios? No hagas eso. No tentes a Dios. Entonces, cuando leemos Mateo 19, capítulo 1, versículo 1, ay Dios mío. Capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, o sea, él está hablando de que del reino de Dios, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Nosotros tenemos que buscar siempre que nuestro matrimonio sea uno piadoso. No buscamos que nuestro matrimonio sea uno feliz y gozoso. Nosotros buscamos que nuestro matrimonio cumpla con las normas establecidas por Dios. Cuando nosotros somos fieles a los mandamientos de Dios y a las obligaciones maritales, siempre Dios va a obrar a favor de sus hijos. Y hay veces que obra ¿en quién? En el esposo. Y hay veces que obra en la esposa y nos cambia. Santo. Porque muchas veces oramos: cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y ahora cámbiala, cámbiala, cámbiala. Cámbiame. Esfuérzame. Sáname. Ayúdame. Si yo estoy haciendo lo que Dios me manda a hacer, créeme que Dios va a hacer en tu esposo y en tu esposa, al igual que en tus hijos, al igual que en tu familia. Si nosotros creemos y servimos fielmente a Dios, Dios obra en la vida de los que amamos. Amen. Thank you, Lord. Cuando somos fieles a sus mandamientos y obligaciones maritales, Dios siempre obra. ¿Cuál es el fin? De que los dos seamos uno. Amen. ¿Y quién es uno? Jesús es uno ¿con quién? Con Dios.
que nosotros podamos manifestar a Dios en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Jesús siempre enseñó la verdad del reino de Dios y nosotros tenemos que siempre tener y mantener una mente bíblica, una mentalidad del reino de Dios, una cultura bíblica, no una social ni una mundana. ¿Qué sucede? Que fuimos creados en Puerto Rico, fuimos criados, nacidos en Puerto Rico, otros en otros países. ¿Y qué se nos siembra a nosotros? La cultura. Pero la cultura del mundo no es la cultura bíblica. Y nosotros tenemos que vivir por la cultura bíblica y no la del mundo, no la de la sociedad. Dice la palabra que Jesús fue a las regiones de Judea, del reino del sur, al otro lado del Jordán. Quiero abrir un paréntesis. Esta región era donde estaba exactamente Sodoma y Gomorra, donde Dios demostró su desagrado por el pecado de los individuos que no obedecían los mandamientos de Dios. Eran personas que empleaban incorrectamente los dones. Los sodomitas y los de Gomorra vivían en pecado que era considerado para Dios abominación. Algo abominable a Dios es algo que Él odia. Por lo tanto, el juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Amén. Que Abraham oró y dijo, aún uno, si hubiera uno junto, si hubiera uno, no lo destruyo. Le dio la oportunidad de sacar a su sobrino Lot, ¿verdad? Y a la esposa, y le dijeron, no miren para atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y esa área de Sodoma y Gomorra fue destruida por causa del pecado. ¿Ustedes saben lo que hacen ellos? Inmoralidad sexual, sodomitas. Búsquelo en su casa la definición, pero la palabra se entiende. Jesús fue específicamente a esta región para tener este diálogo sobre el matrimonio y el divorcio. Dice la palabra que en esa región muchas multitudes le siguieron, muchas personas le siguieron y que Él los sanó allí. Santo, aleluya. Los sanó en esa región, en el lugar donde había caído el juicio de Dios. Y ustedes saben que el juicio puede tener un efecto sanador en la vida de una persona. ¿Qué es el juicio? Que la gente dice, juicio de Dios va a caer sobre tu vida. No saben lo que están diciendo. El juicio de Dios es la consecuencia de nuestra desobediencia. ¿Y qué hace el Señor? Corregirnos. Así que cuando el Señor trae juicio a nuestra vida por una mala decisión que hemos tomado, eso trae sanidad a nuestra vida. Se supone. Si no te pones rebelde con Dios, si abres tu corazón para que el Señor trate contigo, trae sanidad. Amén. Cuando recordamos que Dios es un Dios de juicio, que Él castiga el pecado y la desobediencia, Dios juzga. Esa realidad trae un cambio a nuestra vida. ¿Por qué la gente no le sirve a Dios? ¿Por qué la gente aún en la iglesia sigue cometiendo pecados? ¿Por qué las personas siguen haciendo lo malo aún sabiendo lo que la Biblia dice que es bueno y que es malo? Porque no han entendido que le servimos a un Dios, que nosotros tenemos que tener temor reverente a Dios. Amén. Y que el Señor pasa juicio sobre nuestra conducta, sobre nuestra desobediencia y no obedecer lo que Él nos manda hacer. Para un matrimonio es fundamental, es necesario saber quién es nuestro Dios. Aleluya. Que es un Dios amoroso, misericordioso, fiel, pero que también que nos corrige y nos endereza. Santo, amén. Si nosotros no somos sensibles a las instrucciones de Dios, no vamos a hacer por la desobediencia. Si yo no soy amable, si yo no soy fiel, si yo no soy obediente, pues entonces uno mismo se está, metiendo al juicio. En lugar de que de caminar en obediencia a Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra que vinieron a Él los fariseos, le tentaron y le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Los fariseos, ¿los conocen? Fueron con el fin de probar a Jesús. Pero no es para probar a ver si Él tenía el conocimiento, como los profesores cuando dan exámenes, ¿verdad? Que tú das un examen para probar
sí que se aprendieron. Ah, si están atentos, se aprendieron el material, ¿verdad? No, ellos fueron con el fin de tentar a Jesús. Una estrategia para tentar a alguien y hacer que caiga, que tropiece, que se comporte de un modo inadecuado. Y nosotros tenemos que estar bien alerta en los matrimonios, porque los esposos y las esposas no pueden tentar a los esposos, a su cónyuge. Usted no puede hacer algo para ver si su esposo cae o si su esposa cae, porque hay corazón perverso. Y eso ocurrió con los fariseos. ¿Por qué los fariseos quisieron tentar a Jesús? Porque querían justificar su pecado y su costumbre de divorcio. Porque conocían la ley, vivían bajo la ley del Antiguo Testamento. Y ahora Jesús está diciendo que ¿qué? Que a menos que sea por adulterio, tú no te puedes divorciar de tu esposa. Entonces ellos le dicen, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Ellos querían justificar su costumbre. Ellos tenían una mentalidad totalmente diferente a la del Mesías, al de Jesucristo. Y querían incriminarle para que se equivocara al interpretar la ley. Aleluya. Buscaban complacer los deseos de los hombres. Pero ¿quién se mete con Jesús? Nadie. Él quería siempre honrar a Dios. Su propósito, su fin siempre fue honrar al Padre. Y Él nos dejó como ejemplo que esa honra, ¿para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. Que nosotros honremos a nuestro Padre Celestial obedeciendo su palabra. Entonces, ¿es permitido que yo pueda divorciarme de la mujer por cualquier razón? Eso pasa en estos tiempos, ¿verdad? Me voy a separar porque ya no la amo o ya no lo amo. Me voy a separar porque es que él no suple nada en la casa. Es que ella no hace nada. Ella no plancha, no cocina, no barre, no mapea. La palabra de Dios nos enseña eso. De acuerdo con las tradiciones de los ancianos, la visión de ellos, que no iba con la palabra de Dios, eran tradiciones. Nosotros no vivimos por tradiciones, nosotros vivimos por las instrucciones que nos fueron dadas por Jesucristo. Y el Espíritu Santo siempre nos lleva a que caminemos en esa verdad. A ellos les gustaba eso, les gustaba dar carta de divorcio para casarse con otra, porque conoció a una que era más bonita, porque a aquella no le cocinó bien, o porque me cansé de ella y quiero buscar a otra. Les gustaba esa costumbre del repudio, del divorcio, y ejercían presión sobre sus esposas. ¿Qué hacían? En la antigüedad, cuando una mujer era expulsada, quedaba en una posición muy vulnerable. Y esa amenaza era usada por el esposo para manipularla. Y Jesús lleva cuidado con la manipulación, de que si no lo hacen me voy. Eso es manipulación y eso no proviene de Dios. Aleluya. En la antigüedad manipulaban, te voy a repudiar, te voy a dar carta de divorcio. Y Jesús les dice, eso no fue lo que yo enseñé. Ese no es el mensaje de amor que yo llevé. Ese no es el mensaje de dulzura que yo he manifestado. Ese no es el carácter de Cristo. Muchos no han entendido que Dios nos juzga. Aleluya. Y pecan de que como no está pasando, estoy pecando y no está pasando nada, tengo luz verde para seguir pecando. Y es algo común en la sociedad, pero ¿qué pasa? No todo lo que es común en la sociedad y aceptado hoy en día es agradable a los ojos de Dios. Hay muchas cosas que se permiten en el mundo que son ofensivas a Dios. ¿Por qué? Porque comprometen la integridad de su palabra. Y nosotros los hijos de Dios lo que queremos es agradarle a Él en todo lo que hacemos. Entonces, los fariseos, cuando le preguntan,
intentan incriminar a Jesucristo para que estén de acuerdo con ellos o para que no esté de acuerdo con ellos, para señalarlo y para que perdieran la popularidad entre el pueblo. A mí me ministra mucho Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no buscaba el reconocimiento del pueblo. Jesucristo no quería buscar la popularidad del pueblo. Los hijos de Dios jamás, al hijo de Dios jamás le preocupó ser popular y tener el reconocimiento de los hombres. De la misma manera, a ningún siervo de Dios, a ningún ministro de Dios le debe preocupar complacer a las personas. Nuestro objetivo siempre tiene que ser honrar a Dios y obedecerle y vivir de un modo que agrade a Dios. Nosotros no estamos aquí para agradar a las personas, estamos para enseñarle la verdad de Cristo. Pero las respuestas de Jesús son maravillosas y Él le contesta: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús le está diciendo: encontraste con tus deseos, te voy a confrontar con lo que se supone que tú sepas, porque está escrito en la Torá, está escrito en la ley de Dios, y se supone que tú lo sepas. No habéis leído, o sea, no habéis leído en la Torá, en la palabra de Dios, que el que los hizo, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, junto con Jesús, al principio, varón y hembra los hizo. Eso está en Génesis 1:27. Jesús siempre citaba las escrituras para corregir un error de interpretación. La intención de Dios desde el principio, ¿cuál era? Varón y hembra los creó y les dijo que se multiplicaran, que se unieran y se multiplicaran. Así que esto es un absoluto. La gente que dice que Jesús no habla de que el homosexualismo, Jesús dice varón y hembra los creó para que se unieran en matrimonio. ¿Dónde está la ecuación de hombre, hombre, mujer, mujer? No existe. La intención de Dios desde un principio es que se unieran. Y Jesús siempre enseñaba la voluntad, el propósito y la verdad del Padre Celestial. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios y obedecemos al Señor, le dejamos las consecuencias a Dios y Él se encarga. Entonces el versículo dice: dijo por esto que el hombre dejaría a padre y a madre y se uniría a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso está en Génesis 2:24. Jesús les está diciendo: ustedes no han leído lo que dice el principio, la ley del Señor, el propósito de Dios en su origen. Uno que sirve a Dios, uno que se une a los mandamientos de Dios. Honramos a Dios con los mandamientos, obedeciendo sus mandamientos, de la misma manera que vamos a honrar el pacto matrimonial. Si no nos comprometemos con la palabra de Dios, no nos vamos a comprometer con el matrimonio. Aleluya. Porque no hay respeto al matrimonio. Si tú no respetas a Dios, no respetas el matrimonio. Y por eso es importante entender lo que significa el matrimonio bíblico, no lo que enseña por ahí el mundo. Amén. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Ningún hombre puede disolver lo que Dios juntó. ¿Y qué es importante para el matrimonio? Que Dios sea el centro de ese pacto matrimonial. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros permitimos que Dios sea el centro? Podemos decir: no, Dios me permitió casarme con esta persona y Él estaba en mi matrimonio. No. Si Dios dijo no, es no. Si te juntas con esa persona, es desobediencia a Dios. Y trae consecuencias. Entonces, Jesús le contesta esto a los fariseos y le dice en el versículo 7: pues, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les está diciendo: en el principio se creó el varón y la hembra para que se unieran en matrimonio, se multiplicaran, fueran fructíferos y sojuzgaran la tierra. Y ellos le están diciendo: pero es que Moisés se le permitió dar carta de divorcio.
Señor tuvo que hacer muchas cosas, porque desde un principio, el origen, el pueblo de Israel se supone que se tardará mucho menos tiempo para entrar a la tierra prometida. Amén. En un principio, el Señor le mandó maná todos los días, excepto que el día de reposo. El sexto día le mandaba una doble porción para que le durara. Pero ¿qué ocurrió? Se cansaron del maná y el Señor tuvo que darle codornices. Santo, aleluya. Pero era que él quería que siguieran comiendo maná. Pero les dio codornices. Entonces, porque hubo unas situaciones donde era necesario pues que se hubiera una separación, pues se le dio carta de divorcio. Y eso usted lo puede leer en el Deuteronomio. Entonces, ya les dijo, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Ese documento de divorcio, separarse de aquello que es bueno. Y él le dijo, por la dureza del corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras esposas. Mas al principio no fue así. No fue parte de la intención inicial de Dios. Aleluya. Y no es una obligación divorciarse, porque siempre está la reconciliación y el perdón. La voluntad de Dios desde un principio es la verdad en el pasado, en el presente y en el futuro. La voluntad de Dios siempre va a ser la verdad, pasado, presente y futuro, no importa lo que pase Alabado Dios. o lo que haya pasado. Sí. Si nos mantenemos anclados en lo que Jesús habla y habló desde un principio, siempre vamos a ver la plenitud de Dios. Amén. Entonces, cuando la palabra dice dureza del corazón, viene del sclerocardia. Sclerocardia es la carencia de percepción espiritual. Por la carencia de percepción espiritual es que se les permitió darle carta de divorcio. Por la terquedad, por la obstinación, por la perversidad, por negarse a creer. Y cuando habla de dureza del corazón es que hay una rebelión y dureza en contra de Dios. No es contra el esposo, contra la esposa, es contra Dios. Cuando se revela el corazón y el corazón se pone duro, es contra Dios, no es contra el hombre. Aleluya. Santo. La dureza del corazón y el divorcio no eran la intención de Dios. La dureza del corazón no nos permite estar de acuerdo con Dios y necesitamos buscar ese arrepentimiento, ser nuevas criaturas, tener la mente de Cristo y permitirle que haga la obra en nosotros. Y Jesús continúa y le dice, yo os digo que cualquiera que repudia, que envíe, que se divorcia de su mujer, de su esposa, salvo, excepto por causa de fornicación, inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces les dijeron sus discípulos exageradamente, pues si es así, la condición del hombre con su mujer, pues no nos conviene que nos casemos. Amén. Yes. Esa fue la respuesta de ellos. Sencillo, cojo el bate y la bola y me voy. Porque esto no está funcionando, pues no me caso. Ay, yo me imagino a Jesús respirando, inhalando, exhalando, Señor, dame, bueno, acá en la humanidad tú sabes. ¿Y qué Jesús le contesta? Eso es bien fácil. Pues nadie se case. Pero eso no fue lo que Dios habló desde un principio. Ellos dicen, pues para evitar la infelicidad y el riesgo de ser infeliz en un matrimonio, pues no nos casemos. Y Jesús le dice, es cierto, pero no todos tienen ese llamado. Amén. No todos son capaces de recibir esta palabra. No todos son capaces de recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. A estos individuos llamados de manera especial a no casarse. El matrimonio es un mandamiento de Dios y es algo bueno. Amén. Pero hay algunas personas sobre las cuales Dios tiene un llamado especial para que no se casen. Jesús habló de esto y Pablo habló de esto. ¿Y por qué razón? Esas personas tienen un llamado especial a la soltería. Y Jesús explica. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y Jesús concluye diciendo,
no todos están capaces de recibir esto. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, ¿qué es un eunuco? Es aquel que es incapaz de tener relaciones sexuales. Hay unos que son llamados a ser solteros, a no unirse en matrimonio. Dice, que él explica, hay unos que nacieron eunucos, impotentes. ¿Por qué? Desde el nacimiento. Hay otros que fueron hechos, ¿qué fue? Fueron castrados por mano de hombre. ¿Con qué fin? Para servir en un lugar prestigioso del gobierno, totalmente comprometidos con el rey o algún hombre muy poderoso, y que así no se involucraran con las mujeres. Y hay unos que se hacen y deciden tener una vida de abstinencia. ¿Por qué? Porque se les ha dado ese don para cumplir el llamado de Dios. No se casan para cumplir el propósito del reino de los cielos, porque están enfocados en cada aspecto de los propósitos de Dios. Unos lo hacían por el bien económico, otros lo hacían forzosamente, pero hay unos que lo hicieron y que se hacían eunucos porque para cumplir el llamado de Dios. Y eso es un llamado especial, no todo el mundo lo tiene. Así que si usted está soltero, no piense que es eunuco. Solamente espere por la persona que Dios tiene para usted, porque el matrimonio es bueno. Y Pablo habla sobre esto en 1 Corintios 7, lean en su casa, que habla del matrimonio, habla del soltero, de la viuda. Él dice, si pueden hacer como yo y quedarse soltero, quédese soltero. Pero si no puede, cásese, pero no con la primera mujer o con el primer hombre que aparezca por ahí. Usted tiene que discernir quién llega a su vida. La persona que venga a su vida tiene que cumplir el propósito de Dios. Nosotros nos casamos para glorificar a Dios, para dar testimonio de Dios. Entonces, Jesús explica la importancia de la santidad del matrimonio. Él explica, recalca y recuerda la voluntad, el propósito y la verdad de Dios desde el principio sobre el matrimonio. Recordamos que el divorcio está permitido solo por adulterio, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque siempre está el poder de la reconciliación, el poder que sana el corazón, el poder que liberta, y eso da testimonio de que Dios mora en uno. La intención de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida, y ese motivo es suficiente para que hagamos todo el esfuerzo, todo lo posible para lograr la restauración y el perdón en el matrimonio antes del divorcio. Honrando a Dios, honramos el matrimonio. Cuando nosotros tenemos el pensamiento correcto, la actitud correcta, nosotros vamos a estar dispuestos a pelear la batalla de la fe. Y nosotros tenemos que estar conscientes, esposos y esposas, de que nosotros tenemos que pelear en oración. No con el esposo, no con la esposa. Es en oración. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la gloria de Dios en nuestros matrimonios y vamos a dar testimonio de que Dios está en nosotros. Y antes de culminar, quiero presentarle brevemente, proyectarle una escena. Abner, cuando pueda. ¿Por qué se ríe? ¿Quieren compartir algo? Les amamos, familia. Díselo. Yo quiero que aquí escuchen, internalicen, piensen. Oh, son casi 3 páginas. Y podría escribir más, pero será una idea cuando lo lea. De hecho, no voy a leerlo. Mi pregunta para ti es esta. Ante todos estos errores, ¿Dios aún ama a Tony? Las dos sabemos que sí. ¿Y tú? Señora Clara, qué berrinche. Hay amor en mi corazón por Tony, pero está enterrado bajo mucha frustración. Entonces él necesita gracia. Gracia. No sé si merece gracia. ¿Tú mereces gracia? Señora Clara, tiene el hábito de acorralarme contra la pared e incomodarme. Yo me sentía igual. Pero aún no respondiste. Tú mereces
que no podemos pedirle que nos perdone si nos negamos a perdonar a otros. Lo sé, Ángel, pero es muy difícil. Sí, es cierto, es muy cierto. Pero para eso está la gracia. Él nos da gracia y Él nos ayuda a dársela a otros, aunque no la merezcan. Todos merecemos juicio y eso es lo que nuestro Dios Santo nos da cuando no nos arrepentimos y no creemos en su Hijo. Yo tuve que perdonarle a Leo algunas cosas y no fue fácil, pero me liberó. Elizabeth, no hay espacio para ti y para Dios en el trono de tu corazón. ¿Es Él o tú tienes que cedérselo? Y si quieres la victoria, primero tendrás que rendirte. Señora Clara, ¿tengo que hacerme a un lado y elegir perdonar y permitir que él se aproveche? Dios es un buen abogado defensor. Confíaselo a Él. Así podrás concentrarte en el verdadero enemigo. En verdad, no. El que quiere permanecer oculto. El que quiere distraerte y engañarte y alejarte del Señor y de tu esposo. Porque así es como trabaja. Satanás viene a robar, a matar y destruir. Y Él te está robando la dicha. Está matando tu fe y trata de destruir a tu familia. En tu lugar, yo le entregaría mi corazón a Dios. Necesitas hacer tu lucha en la oración y necesitas echar al verdadero enemigo de tu casa con la palabra de Dios. Es hora de que pelees, Elizabeth. Es hora de que luches por tu matrimonio. Es hora de que luches contra el verdadero enemigo. Es hora de que te armes de valor y lo hagas. No hay magia en el lugar en el
Toma el control. Por favor, toma el control. Toma mi corazón y quítame esta vida. Ayúdame a amarme otra vez. Y ayúdame a amarme. Está haciendo algo malo. No dejes que se salga con la suya. Ponte en su camino. Te pido, por favor.